¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, entonces continuamos con lo que estábamos viendo la clase pasada. La clase pasada no estamos viendo justamente el tema de poder hacer el ingreso de datos, ¿no? Del modelo Iber que estábamos armando. Para poder abrir el modelo Iber, ¿no? Voy a volver a cerrarlo. Con todo lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Es justamente volver a abrirlo. Tenemos acá el modelo. Tenemos que identificar, ¿no? Justamente la carpeta en la que hemos guardado. Y aquí, ¿no? Haciendo todo el punto, ¿no? Verificamos justamente dónde está el, el archivo con el que hemos estado trabajando, ¿no? Hacemos clic, siempre el archivo está grabado con este icono, ¿no? Y hacemos clic en Open. Ahí justamente, ¿no? Con eso se abre la información. Ahí queda guardado todo lo que habíamos trabajado, ¿no? Estamos trabajando justamente cuál es el problema, los valores, cuáles son los resultados que nos va a mostrar, y todo eso se acepta igual como hemos estado en la clase pasada, ¿no? El siguiente punto justamente va a ser ya el de incluir las condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde es más fácil justamente incluirlas de esta forma. Ahí tenemos, ¿no? Justamente todo el tema de las condiciones de borde. Y ahí lo que nos pide es que asignemos la entrada. Entonces, lo que vamos justamente, ¿no? A la información en la que estamos trabajando. Tenemos ahí lo último, ¿no? Que estuvimos trabajando respecto a los archivos, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Justamente los datos, incluyendo el tema de caudales. Ahí tenemos, ¿no? Justamente lo que hemos nosotros elaborado como Excel, ¿no? La vez pasada, de acuerdo con la información que tenemos. Y con esto simplemente seleccionamos y pegamos. Y con eso se dibuja el hidrograma con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ahí cerramos. Y como ya el hidrograma está guardado, ¿no? Asignamos dónde va a estar el ideograma. En este caso hay que guardarlo, ¿no? Nosotros justamente, como parte de la información, incluimos una imagen. Entonces ahí tenemos, ¿no? Justamente el tema de view. En background image podemos incluir la imagen con la que hemos estado trabajando. La imagen, entonces sacar una imagen rápido, información, esos planes, para poder obtener una imagen del centro. Siempre es bueno tener imagen de fondo porque de esa forma podemos ver cómo esto se presenta especialmente, ¿no? Y hacia dónde va cada uno de los puntos. Cerramos, seleccionamos la zona y vamos a indicar, ¿no? Veremos un zoom, satélite, stitch, vamos a indicarle dónde queremos que guarde la información, directamente que lo guarde acá. Un de toro, satélite, la proyección va a ser geográfica, ¿no? Y le indicamos que queremos que nos dé toda esta información. Vamos acá a la opción de generar, ¿no? Tenemos
Vamos a indicarnos que tenemos un 15 y está para poder generar la información. Mm, mm, ujú. Bien, 15, vamos a ver, una carpeta, todo, acá en medio, 15, miramos a tener uno. I- Ingeniero, buenas noches. ¿Qué Sí, tal? Una consulta. La vez pasada hizo dígame. una sectorización y hizo varias partes, áreas agrícolas, el mismo cauce. Sí, Mi pregunta era que en el cauce muchas veces encontramos islas, como podemos ver en la fotografía. claro. Este, ¿Esas islas forman parte del análisis o no van a formar parte del análisis? Sí, todo forma parte de del análisis, porque ahorita, por ejemplo, estas islas son pequeñas islas que que se van produciendo cuando está el sedimento, ¿no? Cuando, Transportando el sedimento y el sedimento ujú, se va a llenar. Pero en algún momento vas a tener, ¿no? Sobre todo acá cuando vamos a tener esto, vamos a tener estos islotes, ¿no? Que como tú bien dices se forman, ¿no? Pero como nosotros vamos a ujú. hacer el de máximas, en algún momento eso simplemente se va a tapar. Entonces, todo eso, cuando tú lo analizas, tienes que incluirlo como parte del mining que tú vas a tener, ¿no? Como parte del río. Ya, entonces sí sería bueno hacer esas áreas, sectorizarlas Sí, con correcto. un factor de mano. Sí, correcto. Ah, Todas ok. esas áreas sí las tienes que factorizar. Claro, porque como veo también hay partes como cauces que no está activo, ¿no? O sea, Sí, supongo que esa imagen debe ser de una época que no es de avenidas. o sea, la imagen es sobre todo, la va tomando en cualquier momento, ¿no? El Google Earth no tiene para mala suerte Ujú. una imagen de un punto exacto. Lo que tiene más que todo es la imagen en algún momento, ¿no? Entonces, Claro, te va a sí, servir solo de referencia. sí, es solamente de referencia. Entonces, por eso, ¿no? Ay, pero el tema es al menos tener una imagen, ¿no? Algo que te pueda servir de referencia para que justamente tú puedas sectorizar, Ay, ay, ingeniero, gracias. ¿no? No, un ratito yo nunca he tenido.
servidor está mal. Luego, ish, problema. Ah, pero va. Perdón, tampoco le he indicado dónde guardar. Disculpa ahí. Guardar un nombre. Foro. Ok, fácil. Todo genere. Un PK procesado, pero no lo guardo. Ahí, por favor, del último intento, si no ya busco una forma de descargar mi imagen. Mm, No quiere descargar. Bueno, pero yo, de aquí con el siguiente ejemplo, ahí les, para poder ingresar la imagen. Pero bueno, aquí justamente, ¿no? Estamos en el tema de boundary condition, poder ingresarle, bueno, en el tema de los boundary condition, ¿no? Poder justamente ingresarle todo lo que corresponde a lo que es la condición inicial, que es la condición de carga, de condición de caudales, ahí lo que hemos visto, generamos, y lo que hacemos, ¿no? Justamente es poder asignar por dónde esté ingresando el agua, ¿no? En este caso podemos ver, ¿no? Todo el agua está ingresando justamente por este lado derecho y va finalmente a ir hacia este sector, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente parte del lugar. Incluso aquí podemos dibujarle, miren, y ahí inmediatamente va a aparecer el 2D inlet, ¿no? El 2D inlet quiere decir que por esa zona va a ingresar el agua. El siguiente punto justamente es dentro también de este 2D análisis ingresar la siguiente condición, ¿no? La siguiente condición corresponde justamente a lo que es 2D outlet. O finalmente es la conexión por donde va a terminar evacuando el agua. Vamos a tener 2D outlet, ¿no? Y acá le vamos a poder indicar por dónde va a ser el sector que el agua va a salir.
Aquí no es bueno tomar solamente, ¿no? Un sector, ¿no? Que sería esto, sino es bueno ingresar absolutamente, ¿no? Bastante más largo, ¿no? Ya que el agua en algún momento puede salir por algún sector y si tú no le incluyes eso, simplemente ahí se está formando una pared infinita. Entonces esa pared infinita quiere decir que no hay ningún punto, ¿no? Miren, y ahí justamente, pues, si volvemos a dibujar todos los ingresos que hemos hecho, ahí vamos a ver, ¿no? Tenemos tanto el 2 de ILE como el 2 de finish, ¿no? Y cerrar. El siguiente punto es justamente también darle condiciones iniciales, ¿no? Al sector. ¿A qué se refiere las condiciones iniciales? Se refiere a esto. Cuando nosotros tenemos un río, ¿no? Tenemos justamente un río siempre va a tener un caudal base, ¿no? Un caudal inicial. Entonces, cuando nosotros hemos hecho nuestro HMS, nosotros hemos considerado ya dentro de nuestro hidrograma un caudal inicial, ¿no? No hemos considerado que ese caudal de hidrograma va a ser simplemente cero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese primer tránsito que va a tener el río, ¿no? Antes de que pase el hidrograma, le va justamente ya a poder reunir condiciones hidráulicas. Y eso es lo que prácticamente va a ser su condición inicial, ¿no? Entonces vamos a tener este sector, vamos a tener, ¿no? Poder incluirle el tema de las condiciones iniciales, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Le estamos indicando que el tirante, ¿no? Que el tirante va a ser cero y le vamos a asignar a todo. Todo, absolutamente nada, ¿no? Tiene ninguna condición inicial. Igual, ahí podemos nosotros indicar y ahí vemos que todo se pone con la condición inicial. El siguiente punto es justamente ya generar la malla, ¿no? Con la que tú vas a trabajar. En este caso existen dos tipos de malla: malla estructurada y malla no estructurada. Para el caso de un análisis de río, la malla con la que se va a trabajar siempre va a ser la malla no estructurada, ¿no? Si tú tuvieras una zona donde tienes ya un canal, ¿no? Más preciso, alguna estructura, ahí sí deberías trabajar con una malla estructurada. En este caso, cuando no tienes ningún tipo es algo más, ¿no? No es tan preciso, es prácticamente no una topografía diferente, siempre tú tienes que ir asignando con una malla no estructurada. Y lo que vas a hacer, ¿no? Justamente es ir a Mesh, ir a Unstructured, ¿no? O no estructurada, y le vas a asignar para superficies. Ahí, una vez que le asignes, le puedes hacer acá la indicación, malla estructurada, asignar, perdón, aquí, perdón, en no estructurada, asignar tamaños por superficies. Acá no le vas a indicar un tamaño inicial de 2.5, de acuerdo con lo que hemos hablado, para el río, ¿no? Y aquí le puedes asignar un tamaño de 5. No necesariamente van a tener que tener el mismo mallado o el mismo tamaño de malla, ¿no? El malla, por si acaso, es todo esto que se va Determinar cuál produciendo. es el procedimiento apropiado a seguir para reparar correctamente un techo de losa que tenga este problema, ¿sí? Seguramente han visto esto en algún lugar. Bueno, ¿No? Aquí tenemos, ¿no? Volvemos, ¿no? Justamente a asignarle el tamaño de malla de acuerdo a lo que habíamos conversado, justamente aquí 2.5. Tenemos, acá tenemos la opción de asignarlo como 5, ¿no? Y ahí podemos asignar directamente las áreas. Ahora, una vez que yo le asigno el tamaño de malla, aquí le puedo indicar, ¿no? Con el mesh que quiero que me genere mi malla. Vamos a indicar genere malla, ¿no? Y ahí nos va a salir justamente el proceso para poder ver la malla. Miren, y ahí podemos ver, ¿no? La malla es justamente esta, ¿no? 2.5 prácticamente en el centro del río y 5 en los costados, donde, bueno, el agua ya se va a comportar de manera diferente,
no va a tener directamente la influencia de las velocidades, ¿no? Sí va a tener, si no va a tener, ¿no? Alguna otra influencia. Una vez, ¿no? Que tú generas la malla, ya puedes pasar a asignar, ¿no? Todo lo que corresponde justamente a lo que es la condición de rugosidad del río. Entonces, la condición de rugosidad del río, como habíamos hablado, ¿no? Es un tema bastante importante. Entonces, ahora vamos justamente a ver, ¿no? Dentro de la información que teníamos, ¿no? Dentro de la información que teníamos, justamente, ¿no? Nosotros habíamos generado todo lo que terminaba correspondiendo, ¿no? A lo que finalmente era el Manning. Y para el Manning teníamos todo esto, ¿no? Teníamos valores de River, teníamos valores de Agriculture, ¿no? Bruchland, si no lo... Ahí, por ejemplo, tengo que corregir porque si no, no lo voy a identificar. Aquí hay un error justamente, ¿no? El Forest y la infraestructura. Entonces, aquí podemos ir justamente a Data, podemos ir a Rounders y podemos indicar el uso de suelo. Entonces, River existe. Agriculture, miren, no tenemos como parte de la información. Entonces, cuando no tenemos un uso de suelo, nosotros podemos ingresarlo como un valor nuevo, ¿no? Entonces, aquí miren, tenemos esta opción que justamente me permite poder ingresar cualquier nuevo valor o cualquier nombre de uso de suelo. Entonces, así, idéntico con el mismo nombre, ¿no? Yo debo de poder ingresar. Miren, y aquí, ¿no? Viene justamente ya un nuevo valor de agricultura. Ahí le puedo poner, ¿no? Justamente lo que hemos visto, un 0.07 prácticamente en función de los valores. Y una vez que yo ya le doy el valor final, aquí con este le hago clic para poder actualizar el valor. Cualquier cambio que yo haga, lo voy a tener que actualizar de acuerdo al valor, ¿no? Incluso, por ejemplo, River, miren, aquí está con 0.25, aquí le voy a incluir, ¿no? Un valor de 0.040. A ver, podemos, ¿no? Y podemos ya simplemente ir verificando. El Forest también está, Bruchland no está, ¿no? Y también está el Infrastructure. Aquí está, como parte justamente de la información. Entonces, ya una vez, ¿no? Que nosotros verificamos que están todos los valores de Manning, podemos jalar todo lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Y por eso es bastante importante este CSV, ¿no? Ese CSV justamente te permite que se asignen y se verifiquen los valores de acuerdo a como tú estás ingresando. Entonces, vas aquí a Data, vas aquí a Roundness, y en Roundness le vas a indicar, ¿no? Yo quiero que haga una asignación automática del suelo. Miren, le indicas, quiero que haga una asignación automática, buscamos los datos, ¿no? Vamos ahí a ManingTXT, que fue el raster que creamos, ponemos sí, miren, y ahí se ha asignado cada uno de los valores que nosotros hemos incluido, ¿no? El River, los Brookland Forest, ¿no? Infrastructure y Agriculture. Ahí podemos ver, ¿no? No hay ningún dato vacío y todo está de acuerdo a cómo lo hemos asignado. También, ¿no? Si nosotros queremos, podemos ir asignando también de forma manual. Aquí, ¿no? Miren, aquí como hemos visto, ¿no? Pero en este caso, la asignación sí es un poco difícil porque la asignación para este tema del Manning, ¿no? Ya tendría que ser por elementos. Entonces, al decir que es por elementos, es esto, ¿no? Prácticamente. Porque no quiero hablarlo, ¿no? Yo tengo acá mi río, tengo acá mi sector, tengo aquí mi área, ¿no? Y al tener prácticamente todos los valores, ¿no? De todos los triángulos, yo simplemente voy a terminar asignando por elementos, ¿no? Por cada uno de los triángulos, porque cada uno de esos triángulos necesita justamente un valor. Por eso es más fácil, ¿no? Hacerlo y desarrollarlo de esa forma. Ya con eso identificas y como se ve, ¿no? Ya directamente identifica los valores. Ahora,
Ya con esto nosotros prácticamente tenemos ya el modelo, pero podemos ver, ¿no? Si nosotros hacemos un 3D de este modelo, mira, el modelo simplemente es un modelo plano, ¿no? Es un modelo que no tiene ninguna información de terreno. Entonces, como no tiene ninguna información de terreno, ahora vamos a asignarle información. Y para eso justamente tenemos la herramienta de Ibertool. Ibertool, ¿no? Justamente es una herramienta que tiene diferentes, justamente el DTM, RTIN, ¿no? Si es que tiene geometría, pero también vemos, ¿no? Tiene acá justamente la opción de Mesh. Y en la opción de Mesh, nosotros podemos editar, y editar podemos darle elevaciones a partir de un archivo. Entonces tenemos Mesh, Edit y Set Elevation from File para poder darle la elevación a partir de un archivo. Entonces, si recuerdan, nosotros justamente como parte de los datos, ¿no? Teníamos la inclusión de un MDT, EDT. Entonces vamos, ¿no? Ahí y vamos a indicarle que queremos que la información ya sea constituida por un MDT. Entonces miren, ahí podemos ver, ¿no? Tenemos ahí el sector, ¿no? De lo que hemos visto. Tenemos, ¿no? Toda la información. Y todo esto ya lo tenemos, ¿no? Como una elevación de acuerdo con el levantamiento que nosotros comencemos, ¿no? A trabajar. Entonces, una vez que ya tenemos toda esta información, la podemos guardar nuestro modelo, ¿no? Y con ese guardado de modelo, ya podemos indicarle que queremos que calcule la información. Entonces vamos a poner a calcular y ahí te indica, ¿no? Que va a comenzar a iniciar el proceso de cálculo. Entonces, como les dije esa vez, ¿no? Dependiendo del tipo de computadora que tengas que tengas en el momento de la evaluación, si esa computadora tiene una tarjeta gráfica, ¿no? Bastante potente, o tiene finalmente, ¿no? Que todo lo va a terminar realizando a través de los núcleos que tiene la computadora, ahí vas a poder ver, ¿no? El recorrido de tu información. Lo bueno es que esto tiene cálculo y acá, ¿no? Te va mostrando cómo se va dando el proceso. Ahí tiene, ¿no? Tiene justamente los caudales de ingreso, ¿no? Que vas a ir teniendo. ¿Sí? Y ahí, ¿no? Cómo va a trabajar. El tema fue como les comenté, ¿no? El tema no va a ser justamente, ¿no? El tema de acuerdo a la información que tú tienes, ¿no? Ahí vas a tener, ¿no? Un poco de cómo se va a ir comportando el modelo. Entonces, el tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, está diciendo que nos está faltando para terminar el modelo 82.065 segundos. Entonces, ahí, ¿no? Va a depender mucho siempre también de la información que nosotros incluyamos al modelo y cómo también la vayamos incluyendo. Por eso, ¿no? Por eso es de que ahí cada modelo, de acuerdo con la información que tú tengas, va a tener, ¿no? Justamente lo bueno es de que también el IBER, ¿no? Te permite poder ir viendo cómo se va dando el proceso o cómo tú vas, de alguna, vas originando el tema de los valores, ¿no? Y te lo va dando incluso por la información que tú vas generando. Miren, ahí justamente se puede ver, ¿no? Ya el modelo está comenzando a generar información,
dentro de lo que le hemos dado, ¿no? Ya está comenzando a generar, ¿no? Todo lo que es el tema del tirante, ¿no? Y así diferentes velocidades dentro de lo que tú tienes. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Justamente cómo nuestro modelo va generando, pero ahí va a tener alguna demora por la cantidad de información, ¿no? Mira, recién va en el tercer paso y el 0,08%. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es, voy a correr este modelo en una computadora que tengo, ¿no? Para poder pasar los resultados y para que finalmente usted lo tenga. Entonces, eso es un poco lo que hace, lo que va haciendo el modelo. Pero lo que sí me gustaría presentarles y utilizando el otro modelo, ¿no? Incluso miren, ya el modelo ya está teniendo salida, ¿no? Significa que el modelo ya está saliendo. Ahora vamos a ver cómo se comporta, o sea, porque la salida significa que ya está saliendo por alguno de los sectores, ¿no? Que nosotros le hemos indicado. Entonces, para poder ver los resultados del modelo, como vimos, ¿no? Es bastante sencillo. Aquí tenemos View, ¿no? Windows para poder mostrar los resultados. Aquí tú puedes crear en este view, puedes tomar la opción de Smooth Contour Fill, sobre todo. Esa es buena para poder mostrar los resultados. Miren. Y ahí en mapa te muestra, ¿no? Justamente cómo está mostrándose el resultado de acuerdo justamente a la información y al modelo que nosotros estamos ingresando. Entonces, por eso, ¿no? Como ven, ¿no? Este tema justamente, como usted bien dice, ¿no? Es la continuidad de los otros valores. Pero sí me gustaría darles un modelo que va a terminar corriendo hasta el final. Entonces, y sobre todo que es un modelo corto, pero lo que justamente como indicaba Carlos en su momento, ¿no? Era bueno mostrarles un poco el proceso, ¿no? Que tiene toda esta información, pero es justamente como hemos visto, ¿no? Esa es la forma en la cual nosotros podemos obtener los resultados sin ningún problema. Entonces, ahora sí vamos, por favor, a generar con el otro, ¿no? Con el otro modelo que les iba a presentar la clase pasada, para que puedan ver, ¿no? Cómo va a presentar los resultados y finalmente cómo vamos a poder también armarlo cuando nosotros requerimos incluso ya tener un valor con proyecto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Eh, este sí les digo porque es más corto y va, y va a terminar, ¿no? Va a terminar justamente, ¿no? Haciendo la evaluación sin ningún problema. De todas maneras, ahí lo dejo correr. Así veo que tengo problemas con esta nueva corrida y ahí sí lo disminuiría para que se pueda ir bien. Entonces, ahí vemos, ¿no? Pero no se preocupen, todo lo demás que hagamos va a ser primero, ¿no? Tomando en cuenta siempre el modelo original, que es el modelo con el que estamos trabajando. Miren, ahí justamente, ¿no? Nosotros tenemos, ahí, por si voy a incorporar el modelo, y mi máquina ya no, ven, porque el modelo, miren, ahí podemos ver para que vean, ¿no? Miren, recién está por el paso 1500. Entonces, sí va a tender a demora. Entonces ahora vamos. Podemos parar, podemos nosotros cancelar el proceso, ¿sí? Y con ese proceso terminado, ya bueno, ya de ahí vamos a poder ver cómo se presenta. Entonces, ahora no, justamente mostrar este modelo más corto, porque con este modelo más corto sí vamos a poder llegar a tener, ¿no? Resultados más rápido y podemos
apreciar. Miren, igual que como han visto, ¿no? En los casos anteriores. Ahí vamos a tener files. Primero, ¿no? El tema justamente de guardar el modelo. Ahí vamos a ver un nuevo editorio. Le hace 8 archivos. Y ahí está el modelo. El modelo se llama justamente SOP. Guardamos. Entonces, igual que en los casos anteriores, vamos a importar el shapefile. El proceso es exactamente el mismo. No hay ninguna variación. Ahí tenemos justamente los datos. Ahí tenemos la zona. Y aquí tenemos siempre la necesidad, ¿no? Como les decía, de tener que colapsar nuestro modelo. Ahí colapsado, justamente dice que se eliminaron 36 puntos dobles, 34 líneas que también podían tener un doblaje. Siempre es bueno pasarlo 2 veces para tener identificado que ahora se han creado 0 puntos. No tenemos, ¿no? Ningún volumen nuevo, ni ninguna información nueva que se haya borrado. El siguiente punto, ¿no? Como habíamos visto justamente, es el tema ya de poder ingresar la vista con el background, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Justamente el flick screen. Y ahí tenemos la foto del sector. Open, miren. Y automáticamente ahí aparece, ¿no? El sector que estamos nosotros evaluando como parte de la información. Entonces, una vez, ¿no? Que tienes tú este modelo, ya puedes ir ingresando lo que hemos conversado, ¿no? El tema justamente de poder ver, ¿no? Primero poder verificar cuánto iba a ser el tiempo. Ahí tenemos, ¿no? Justamente algunos datos. El tiempo justamente, en un tiempo corto de 3600. Y vamos a colocar, ¿no? Pasos cada 100. Tenemos, ¿saben? La data, el problema, como hemos hablado, el máximo tiempo cada 3600. Y acá, ¿no? Incluso le podemos colocar un paso de cada 100. General, los resultados. Y aceptamos. Y ya tenemos, ¿no? La información. Ahora, el tema justamente es poder, ¿no? Incluir ya nuestros valores, como hemos hablado, ¿no? Incluir el 2 de Gillen, ¿no? Donde tenemos la información. Aquí vamos, ¿no? Justamente a tomarnos la información de los caudales, conforme hemos visto, valores no igual. Ahí tenemos, ¿no? La información. Y aquí le vamos a poder ir a asignar, ¿no? La entrada, justamente por donde el agua está llegando. El agua está justamente entrando por acá y será conducida por este punto. Igual, ¿no? Ahí está justamente el 2 de Ile con la entrada. El siguiente punto justamente es incluir todos los 2 de cable. Igual, en el anterior caso, vamos asignando, ¿no? Todos los sectores por donde de alguna u otra forma podría haber, ¿no? Una, una descarga de agua, ¿no? Justamente esa descarga nos va a permitir que el agua se evacúe por ahí. Y bueno, si dibujamos, ahí tenemos justamente, ¿no? Toda la opción que hemos ingresado. Igual que en el anterior caso también, la zona de todo el sector de las condiciones iniciales, ¿no? Siempre van a iniciar igual, todo en cero, ya que tienes una información, ¿no? Y ahora no, viene justamente ya todo lo que corresponde a lo que es la estructuración del mesh, ¿no? Vamos igual, no estructurado, asignamos acá los valores, tenemos justamente 2.5, y aquí tenemos dos valores de 5 que están fuera del ring. Asignamos, cerramos, y con eso podemos ir generando. Ahí cuando tú generas, tienes toda la información que está incluida. Ahora, igual que en el anterior caso, miren los datos, justamente, ¿no? Viene el tema del UCSB con información,
Y el tema, ¿no? También de los valores incluidos de acuerdo a como hemos visto cada uno de los sectores. Lo único sí, aquí podemos ver, ¿no? Siempre nosotros vamos a tener que incluir, ¿no? Parte de la información, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Justamente todo el tema del, vamos, de la inclusión de la data, la inclusión de la data de rugosidad. Ahí tenemos, ahí podemos justamente, ¿no? Y ahí automáticamente ya se ha grabado. Creo que tenemos, ahí tenemos, ¿no? Igual que en el otro, tenemos justamente una, un valor que no ha sido tomado. En este caso podemos ver que es K. Entonces, igual que en el anterior caso, ¿no? Vamos justamente nosotros a asignar con rugosidad, indicarle un nuevo valor, ¿no? Y vamos a indicarle el camping, ¿ok? Y prácticamente le vamos a indicar que es un 0.1 para actualizar. Sí, por si ven que vuelve a salir así un valor vacío, ese justamente, ¿no? Miren, y ahí pueden ver. Toda la zona de camping ya ahora tiene un valor asignado. Ahora, el siguiente punto, como hemos hablado, ¿no? Es justamente terminar de incluirle un valor de elevación. Entonces tenemos acá el valor, ¿no? Tenemos justamente toda la inclusión de los datos, ¿no? El modelo digital de elevación del terreno. Miren, y ahí ya una vez, igual, ¿no? Con el 3D, podemos ver, ¿no? Ahí está justamente bien identificado el sector de río, el sector de camping, e incluso ahí podemos ver cómo cada uno de estos va a ir trabajando. Una vez que tenemos eso, ¿no? Guardamos la información y ya podemos calcular. Miren, ahí por eso, ¿no? Este sí es un cálculo bastante más rápido, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Cómo va incluyendo información. También tiene que ver mucho con los caudales que vayamos ingresando. Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo justamente todo va procesando. Aquí, ¿no? Mientras los caudales menores sean, justamente vas a poder, a poder presentar, ¿no? Valores más rápidos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Justamente cómo se va comportando. Incluso ahí vemos, ¿no? Y hay caudales de entrada y hay caudales de salida. ¿Qué significa? Significa justamente que el modelo está identificando, ¿no? Que está ingresando agua por el río, ¿no? Y aquí, como vimos, ¿no? Y el agua está ingresando por acá, está ingresando, pero el agua también está saliendo, tanto por acá como si está desbordando, también está saliendo por esta zona. Como les dije, ¿no? Si nosotros no colocáramos eso, simplemente el agua se quedaría atrapada acá, como si fuera un... O incluso ahora vamos a ver, ¿no? Justamente la inclusión de un muro para poder ver, ¿no? Que también en el IBER puedes incluir, ¿no? Alguna forma justamente, ¿no? Cómo poder tener tu evaluación bastante más
Incluso, ¿no? Miren, ahí podemos ver, ¿no? Ahí, por ejemplo, el caudal de ingreso mayor era prácticamente un valor de 179, justamente en los datos. Teníamos un valor prácticamente máximo de 180 y en los 1800. ¿Sí? Y ahí no, ya podemos ver. Entonces, ahí, por ejemplo, ya podemos prácticamente decir, ¿no?, que ha pasado el caudal de máxima a venir. Entonces, ahí no, ya podemos incluso ir verificando los resultados. Tenemos ahí. Uh, Miren, justamente, ¿no? Tenemos cómo se va presentando, ¿no? Justamente los resultados de la información que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos esta información y también podemos incluso ir viendo, ¿no?, cómo se ve la animación, ¿no?, de nuestro punto de nuestro recorrido del agua. Voy a colocarle acá, que sea más lento. Aquí incluso, ¿no?, quizás muy rápido. Ahí justamente, ¿no? Miren, ahí pueden ver. Cuando ustedes cambian este valor, ¿no?, les permite justamente que ustedes puedan indicarle que vaya a un paso bastante más lento. Miren, justamente se puede ver, ¿no? Miren, el río está recorriendo, por acá está saliendo, pero en algún momento cuando ya pase el caudal máximo, termina derivándose por toda esta zona. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver, ¿no? En algún momento, cuando el agua simplemente termine saliendo, ¿no?, nosotros vamos a poder ver, ¿no?, que el río, ahí está, ¿no?, incluso ya terminó, va originando toda una serie, ¿no?, de informaciones de acuerdo a lo que... Más bien, así como hemos visto el tema el tema de resultados, ¿no?, solamente para el tirante, también, ¿no?, dentro del Smooth Control File, miren, ahí podemos ver el mapa de máximos o el mapa hidráulico, el tirante, la superficie específica, la velocidad y la elevación del agua. Miren, ahí está justamente, ¿no?, la elevación del agua corresponde al nivel del terreno más el tirante máximo, ¿no?, o el tirante de acuerdo al paso que estamos tomando. Por ejemplo, vimos, ¿no?, el paso donde iba a pasar el mayor prácticamente era por este punto. Incluso, ¿no?, aquí, bueno, tenemos el mapa de máximo, pero también podemos ir teniendo, ¿no?, la información por pasos. Digamos, cada uno de estos y cómo va a trabajar. Entonces, nosotros sobre todo, ¿no?, requerimos de información de los mapas de máximos. Por eso no siempre vamos en dentro de análisis, en vez de colocar, siempre colocamos mapa de máximos para poder, ¿no?, tener esos valores directamente. Entonces, si nosotros requerimos, ¿no?, la información para poder identificar y poder, ¿no?, hacer mapas y poder trabajarlo, toda esta información nosotros la podemos exportar. Aquí, ¿no?, justamente en IberTools tenemos la información para poder exportarlo, acá indicando, ¿no?, justamente la opción de Results to Raster. Ahí en Result to Raster, en IberTools, Result to Raster, tú tienes la opción de poder indicarle, ¿no?, quiero que descargues el deck, quiero cargar la velocidad y, ¿no?, bueno, a un tamaño lo mejor posible para presentación. Si tienes uno, va a ser también un valor que pese bastante, ¿no? Y de acuerdo al tamaño, ahí te va a indicar. Para aplicar, poder aplicar. Y una vez que tú aplicas, todo finalmente se termina guardando en esa zona. Miren, aquí podemos vernos. Nosotros justamente creamos
como parte del análisis de tu clase 8, la carpeta Zoifric, y ahí están los mapas de máximo. El mapa, ¿no? Máximo de DEC y máximo de velocidad. Esta información, como vemos, ¿no? Es un ASCII. Si es un ASCII, lo podemos abrir donde nosotros nos ayude mejor. Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Global Mapper, de acuerdo a lo que hemos visto. Tenemos, ¿no? Justamente la opción del D, denso, esta clase, y poder abrir la información de acuerdo a lo que tú tienes proyectado, ¿no? Y ahí, ¿no? Justamente puedes identificar cómo se está produciendo, ¿no? Todos tus valores, los sectores. Aquí, bueno, aquí sí simple, aquí para mala suerte siempre esto va a tener un poco de mala triangulación, pero vamos cortando para que se vea mejor. Entonces, ese es un poco, ese es lo que justamente corresponde a cómo es el tirante comportándose dentro de tu sector. Lo mismo lo puedes abrir así como este Global Mapper, ¿no? Lo puedes abrir en un ArcGIS en lo que tú requieras, ¿no? De poder incluir o poder ver y donde justamente, ¿no? Tú estés verificando toda esa información con la que vayas a trabajar. Entonces, nosotros, ¿no? Como vemos, justamente el IBER es un software bastante dinámico, tiene algún- alguna poca información con la que tú vas a ir trabajando, pero no, finalmente te ayuda bastante en todo lo que es la elaboración, ¿no? De cada uno de los modelos que tú puedes presentar. Pero el IBER no solamente incluye, ¿no? Todo este punto. Ahí nosotros ahora vamos a ver, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de IBER, también podemos ir evaluando ya para la inclusión, ¿no? De mi muro. Entonces, nosotros hemos visto, ¿no? Nosotros prácticamente tenemos que el sector se termina desbordando por esta zona. Entonces, aquí tenemos esto. Voy ahora a guardar. ¿No? Guardar como. Y lo voy a guardar, ¿no? Como la opción de muro. Guarda. Una vez, mira, que tú tienes tu malla, ¿no? Tú ya identificas claramente por dónde no está viendo el comportamiento. Incluso no podemos ir, ¿no? Aquí tenemos justamente, ¿no? El ArcGIS con la información. Y nosotros tenemos, ¿no? La información. Ahí no podemos justamente cargar las imágenes. Y como esto, ¿no? Vamos a sacar la imagen, ¿no? Y también tenemos los resultados. Ahí tenemos justamente el resultado, ¿no? Incluso podemos todo esto poder verlo. Podemos también hacer una reclasificación de la información. Queremos clasificarlo justamente, tal vez no queremos ver, ¿no? Simplemente vemos, ¿no? No nos parece, por ejemplo, que si tuviera 20 centímetros de tirante de agua, sea muy peligroso, ¿no? Vamos a ir viendo, incluso ir evaluando de acuerdo a tenemos, creo que mejor.
estos valores de azul, ¿no? Entonces, si podemos ir viendo, ¿no? Ahí justamente, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Valores que van de 20, a ver, viene de 20 centímetros 70, ¿no? Para valores también que van hasta 30 centímetros. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Ahí tenemos justamente, ¿no? Una identificación de por dónde se está presentando, ¿no? Justamente la inundación. Entonces, con esos valores y teniendo acá el sector, ¿no? Justamente con el que estamos trabajando, tenemos, ¿no? prácticamente, nosotros tenemos alguna forma, ¿no? Justamente poder incluir un muro, o un muro, perdón, un muro no, una defensa ribereña que nos permita poder identificar, ¿no? cómo el río se comportaría. Miren, ahí nosotros tenemos, ¿no? Justamente la opción de IberTools, perdón, aquí en Mesh, ¿no? Estructura en Mesh, y aquí en estructura en Mesh tenemos la opción de Leaf, ¿no? Leaf prácticamente es indicar, ¿no? que eso se va a comportar como aquí tenemos, ¿no? justamente la indicación que le podemos hacer, ¿no? y la inclusión de nuestro valor. El tema nada más es ese, ¿no? El tema es de que un leaf prácticamente no va a tener un inicio y un final, ¿no? En la zona. Entonces, vamos a indicar, indicar que acá inicia, ¿no? E indicar que acá está terminado. Y ahí le podemos indicar, ¿no? Que tiene un ancho de 2. Y aquí hasta también le podemos cambiar la altura, ¿no? Indicarle justamente qué valor va a ser tal vez hasta 1010. Aplicamos los, miren, y automáticamente acá podemos ver, ¿no? Acá ya prácticamente se está dibujando, ¿no? un muro en el sector. Entonces ahí sí lo puedo apreciar, ¿no? Incluso ahí tenemos, ¿no? Justamente podemos incluir, si queremos también igual, ¿no? Mesh, para poder darle más, más campo, ¿no? Queremos que vaya acá, queremos que vaya este acá. Ancho 2 y la misma altura. El 10. Y justamente, ¿no? Con eso podemos ir completando, ¿no? La inclusión de un muro, ¿no? Bastante cercano a mi zona, de acuerdo justamente a la evaluación que hemos nosotros podido. Incluso, ¿no? Ahí tenemos esa información y ya con este primer análisis, ¿no? Vamos justamente pedirle al software que vuelva a calcular nuestros puntos o finalmente cuál sería el comportamiento del río, ¿no? Incluyendo ese muro.
Y podemos, ¿no? Ahí podemos ver justamente. Igual en Windows, en Resolve, ¿no? Miren, ahí justamente, ¿no? Ya viene la inclusión de un sistema, ¿no? Que permite poder hacer la protección, ¿no? De un sector, incluyendo no simplemente el muro de esa forma. Si queremos ver, ¿no? Aquí justamente de forma animada, bueno, el río viene, en algún momento no desborda, pero ya no llega, ¿no? A tener la influencia sobre el sector, ¿no? Entonces, ahí podemos justamente, ¿no? Poder ver y poder analizar cómo tú puedes ir justamente ingresando eso a través del mesh. Pero esa no es la única opción, ¿no? Para poder ingresar finalmente estos valores. Miren, aquí nosotros tenemos, ¿no? Tenemos el sector. Tal vez no, nosotros queremos hacer una opción con un muro o con una defensa ribereña bastante mejor identificada. Entonces, igual que en los anteriores casos, ¿no? Tenemos, ¿no? Justamente la opción de poder ir creando un sector donde yo le indique, ¿no? Justamente qué requiero incluir, ¿no? Como parte de la información, la inclusión justamente de file, línea y la opción de un muro. Ahí igual que en el anterior caso, ¿no? Yo tengo justamente acá, voy a poder editar la información. Y una vez que yo ponga editar esa información, editor, edit este, crear feature, muro, voy a poder justamente dibujar la línea, ¿no? Por la que yo vea que se requiere, ¿no? Incluir un muro completo. Puede ser acá, vamos, ¿no? Acá, ¿no? Y ahí justamente, ¿no? La indicación de incluir una línea, ¿no? Que me permita poder tener, ¿no? Una indicación de por dónde debe ir mi muro, cuál debe ser la forma que debe tener, ¿no? Porque tal vez, por ejemplo, acá mi muro tiene que tener algunas características, ¿no? Como solamente estar en el mismo borde, ¿no? Y evitar chocar con alguna infraestructura. Entonces, ese también, ¿no? Puede ser un problema. Tal vez no puede ni siquiera tocar el camino. Entonces, eso también, ¿no? Son algunos puntos que nosotros, ¿no? Siempre tenemos que estar identificando. Entonces, mucho acá debería ser máximo para poder, ¿no? Evitar que de alguna forma tengamos el problema tal vez de expropiación en el sector. Entonces, ese también, ¿no? Son algunos ¿no? de los puntos que nosotros debemos ir evaluando. Pero, ¿no? Indicará, ¿no? Miren, ya se incluyó el muro. Ahora la idea es incluir ese análisis, ¿no? Solamente con una línea.
Pues nosotros tenemos, ¿no?, esta información, se va a quedar. Vamos a abrir el otro archivo, ¿no?, que teníamos del modelo inicial. Ahí podemos ver, ¿no? Ahí está el archivo, conforme estaba en sus valores iniciales. Incluso vamos a ver los resultados, ¿no?, que teníamos. Aquí tenemos, ¿no?, Windows View Results, mapa máximo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es justamente el mismo modelo, ¿no?, con el que nosotros habíamos estado trabajando. Ahí está el modelo con el tema de la inclusión. Y ahora la idea es esa, ¿no? La idea justamente es poder, a través de solamente la inclusión de la línea, poder tener el mismo. Entonces, cuando vamos a hacer eso, ya ahora sí, sí vamos nosotros a tener, ¿no?, en primer lugar, que eliminar el mesh. Nosotros, ¿no?, vamos a eliminar el mesh y vamos a ver, ¿no?, como habíamos hablado, este justamente no es un sistema completo. Incluso vamos a taparnos la información del grado, ¿no? Ya que podemos ver, ¿no?, este justamente es un sistema completo, está compuesto, ¿no?, por puntos, líneas, áreas, ¿no?, y todo el análisis, ¿no?, que nosotros podemos ver. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea justamente es, vamos a incluir y vamos a exportar el shapefile, pero en esto va a ser el shapefile, ¿no?, de muro. Ahí justamente, ¿no?, estamos identificando la inclusión, ¿no?, de una línea que prácticamente va a corresponder a un sector donde nosotros vamos a transformar o a formar uno. Siempre no olvidar, siempre todo tiene que ser colapsado. Incluso vamos acá a editar, vamos a colectar, pero ahora solo vamos a colapsar, ¿no?, la línea. Ahí tenemos justamente, ¿no?, el colapso de la... Entonces, ¿cuál es la idea, no? La idea justamente ahora es que nosotros, ¿no?, vamos a armar en función de esa línea, tenemos la línea, tenemos la línea, ¿no?, con la que hemos creado, y en función de esa línea vamos nosotros a armar prácticamente un muro. Pero ¿cómo vamos a armar el muro? No como lo vamos en el encroachment, ¿no?, sino simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a originar, ¿no?, que acá en este sector, donde va a estar, se cree un vacío, ¿no? Pone que el muro está acá, ahí se va a crear un vacío. ¿Qué origina ese vacío que tú puedes trabajarlo en el IBER, ¿no? Si tú originas ese vacío, lo que tú terminas haciendo es que se cree una pared y se termine creando una pared infinita. Entonces, cuando el agua venga, simplemente acá va a actuar como si fuera un leaf o como si fuera una pared, ¿no? Igual que como nosotros trabajamos, tal vez en el GRAS, ¿no?, 1, por ejemplo. Entonces, acá nosotros vamos a generar, ¿no? Vamos a ir acá a la opción de utilidades, ¿no?, y en la opción de utilidades nosotros vamos a generar, miren, una copia de la línea. Entonces, no, le vamos a indicar justamente que queremos que en X, ¿no?, se determine por un ancho de 2, ¿no?,
y que se vaya creando una superficie que ya está colapsada, ¿no? Las entidades son entidades tipo línea, y ahí indicamos, ¿no? Justamente cómo nosotros vamos a poder incluir, ¿no? Nuestra pared infinita. Entonces, ahí le estamos indicando, ¿no? Que queremos prácticamente que se forme entre un valores, ¿no? Que se forme una superficie. Incluso, ¿no? Mire, aquí podemos ver, aquí por ejemplo, ahí la mala suerte tiene varios puntos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos para que solamente esto se forme como una línea, podemos también ir a utilidades, ¿no? Geometría, ¿no? Borrar. Podemos ir borrando, ¿no? Los puntos para que esto se termine formando como si fuera una sola entidad. Pues, cuando juntamos, entonces ahí lo vamos a juntar para que no tenga este problema. Entonces, de edit, vamos a unir líneas, a lo mejor para que esto sea una sola línea. Y cuando hagamos justamente todo el struct, no haya problemas por la inclusión de nuevos puntos. Miren, ahora podemos ver, ¿no? Esto ya es una línea, ¿no? Solamente una sola, pues, y nos va a servir, ¿no? Cuando terminemos elaborando justamente, ¿no? Todo el tema de el, el- la inclusión de el área. Miren, entonces, nosotros tenemos acá, ¿no? Justamente la información. Ahí no también ver, miren, la línea justamente le pertenece a este sector, le pertenece a este sector, tenemos acá, y ahora no, vamos a poder crear la copia de esa línea. Las entidades son justamente la entidad tipo línea, relación, vamos a poder indicarle prácticamente que queremos que se cree un OXE, pero que ese OXE que hagamos termine creando una superficie. Vamos a seleccionar la línea y hacemos clean scale, miren, y automáticamente ahí se ha creado, ahí pongo ver, ¿no? Se ha creado un sector, pero un sector que incluye, ¿no? Justamente así como, miren, todo lo que esté en magenta son superficies, ahí podemos ver, ¿no? Acá también, igual que en el anterior caso, se ha creado una superficie. ¿De qué nos va a servir eso, no? Miren, ahí se puede ver, ¿no? Esa superficie está completamente de color plomo, ¿no? No tiene ningún problema, ¿no? Justamente dentro de todo lo que hemos nosotros podido estimar. Y ahora vamos a ver, ¿no? Aquí vamos nosotros a hacer, ¿no? Una edición. Y ahí podemos ver, una de las cosas que también tiene Liber es poder tener diferentes opciones, ¿no? Así como si fueran conjuntos, ¿no? Unión, intersección, todo lo que es incluso el tema de la unión y la intersección. Aquí tenemos por eso, justamente, poder hacer nosotros una sustracción. ¿Qué es lo que quiere decir, no? Que nosotros vamos a sustraer esa área que se ha creado del muro de su polígono principal. Ahí tenemos, ¿no? La opción. Vamos a ir a sustracción. Indicamos que este polígono es el principal. Y no,
K. Y el segundo polígono, indicamos justamente que es este. ¿Bien? Y ahí automáticamente se ha creado un vacío. Ese vacío está prácticamente, ¿no? Ya originando que esto se haya formado, que aquí, ¿no? Ya ese vacío blanco que uno puede ver, ahí prácticamente origina, ¿no? Que ya tengas la inclusión de que ya existe una pared que se va a formar finalmente, que el sector no va a recorrer por el vaso. Bueno, ahí con eso podemos ver, ¿no? Tenemos ahora el mesh. Si nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos incluso acá poder decirle que queremos que nos dibuje los tamaños del mesh, ¿no? Ah, podemos ver, ¿no? Todavía se mantiene uno de los mesh, de acuerdo a como dibujado, y otro, ¿no? Él tiene el valor de 5 y el de 2.5. Entonces aquí vamos a ir también a poder, pero el sector donde tenemos el otro mesh, ¿no? Simplemente no tiene. Entonces, vamos a edit, vamos nosotros ya con eso. Ahí ya tenemos, ¿no? La inclusión de todo lo que es la data de... Y salimos. Ahí vamos a indicarle, ¿no? De nuevo, el tema de que ahí, por ejemplo, si nosotros queremos ver, ¿no? La data hidrodinámica con las condiciones de borde, y simplemente le ponemos dibujar, miren, ahí está, de acuerdo a lo que hemos trabajado. También el tema, por ejemplo, de la data de condiciones iniciales, ahí podemos indicarle, ahí está, todo lo que nosotros habíamos trabajado, nada de eso es eliminado. Lo único, ¿no? Volver a crear el mesh, para poder asignarle, estamos trabajando, 2.5, 5 en este sector, ¿no? Asignar, mesh, y generamos el mesh. Y podemos ver el mesh que se genera, siempre con el punto en blanco. Ahí ven, no hay ninguna triangulación. Ahí no, incluso podemos indicarle que queremos que dibuje los tamaños de superficie, ¿no? Ahí está, todo lo que teníamos. El valor justamente de 5 y de 2.5 en el centro. Entonces, otro uno de los siguientes puntos que vimos, ¿no? Era justamente identificar, ¿no? El roundness del sector. El roundness, el uso, identificar, ¿no? El sector. Tenemos la data, información de roundness, y con él, justamente con eso, voy a indicarle, ¿no? Todos los valores. Bueno, el camping ya está porque ya lo habíamos incluido, y ahí lo tenemos. Y ahora con esto vamos a incluir justamente lo que corresponde a lo que es la elevación. Vamos a ver. Aceptamos. Y podemos ver, ¿no? Ahí tenemos justamente, ¿no? Todo lo que es la elevación. Aquí directamente no se forma, pero ahí podemos ver que en todo sector existe, ¿no? Justamente un vacío, de acuerdo a lo que tenemos. Así también podemos seguir mostrando, ¿no? La imagen con la que contaba. Background, ¿no? Por favor, sabía. Voy a buscar el office screen. Quiero. Ya aquí justamente de aquí lo veré. Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? La información y la inclusión del muro
que también nos le podemos dar dando justamente el agua. Pues ahora con esto podemos nosotros volver a indicarnos para que se haga todo el cálculo, ¿no?, de acuerdo a lo que estamos, ¿no?, presentando y evaluando. Démosle ahí siempre si vamos no a tomar cuando ya tenemos, siempre un par de pasos para justamente, ¿no?, poder evitar cualquier complicación. Ahí, ¿no?, con eso podemos ir igual a resultados, ¿no? Uno, sí, igual que en el anterior caso, ¿no? Ahí podemos justamente ver toda la información. Entonces, igual, ¿no?, en el anterior caso, esto ha actuado prácticamente, ¿no?, como un sector donde, ¿no?, la información ya no va a ser procesada, ¿no?, sin ningún problema y no vas a tener, ¿no?, la intervención ya de alguna estructura. Entonces, ahí vemos, ¿no?, justamente el IBER tiene esa facilidad, ¿no? Te permite justamente poder ir analizando, poder ir indicando todo el análisis sin proyecto, ¿no?, y en función de ese análisis sin proyecto, poder, ¿no?, tranquilamente ir trabajando e ir identificando cada uno de los puntos donde tú requieres, ¿no?, tranquilamente poder trabajarlo como parte de tu evaluación. Entonces, ¿no?,
como vemos, ¿no? Incluso tú puedes trabajarlo en un ARIS, trabajarlo en un AutoCAD, poder identificar, ¿no? Dónde puedes incluir el muro, dónde requieres, ¿no? Todo el tema de evaluación y tranquilamente, ¿no? De esas dos formas, poder incluir, ¿no? Sin ningún problema, todos y cada uno de los sectores a evaluar o incluir una defensa ribereña, ¿no? Entonces, eso no es justamente el IBER en esa facilidad que tiene, y, y incluso lo puedes incluir como un DXF, como diferentes puntos, ¿no? Que te ayudan bastante a poder ir evaluando cada uno de los sectores donde tú vas a requerir, ¿no? El apoyo mediante una defensa ribereña. No sé si hasta ahí tiene alguien una duda, alguna pregunta, ¿no? Como ven, ¿no? El IBER es una herramienta bastante... Ingeniero, buenas noches. Sí, Le quería hacer una consulta, respecto, por ejemplo, bueno, ahí solamente en el modelo se ha tenido una sola entrada y bueno, se ha colocado un solo hidrograma, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo confluencia de dos, tres ríos, ya, ¿no? Y varias salidas. Entonces, por ejemplo, en esas dos, tres entradas, ¿qué hidrograma colocaría? ¿Uno no, solo o cómo, no, cómo no, sería? tú sí colocas, o sea, cuando tú tienes varios hidrogramas, ¿sí? Tú puedes tener tu río de esta forma. Y aquí tu río, incluyendo acá un valor de un sector, y aquí otro punto. Entonces, ahí, por ejemplo, vas a requerir incluir un hidrograma acá, un hidrograma en este sector, un hidrograma en este sector, y la salida, sí, no estoy muy seguro. No creo que podrías tener varias salidas. O sea, al menos que me digas que estás prácticamente saliendo en una confluencia, ¿no? Ya, bueno, en el caso que sea un o bueno, una salida, ¿no? Ya. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, calculo esos diferentes hidrogramas? Bueno, es que cuando tú, por ejemplo, determinaste el GEC HMS, Ujú. ahí vamos a, a volver, ¿no? Cuando nosotros hicimos el GEC HMS, si ustedes recuerdan, el GEC HMS nosotros lo hicimos justamente no para una cuenca en general, ¿no? Sino lo hicimos para varias cuencas. Voy a abrir incluso el HMS mejor para... ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos el HMS, por decir, ¿no? Del tema de Snyder, perdón, del Toro, nosotros hicimos nuestro HMS, como puede ver, ¿no? No solamente para un solo sector de la cuenca, o no solamente una cuenca, sino para varias cuencas. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras solamente, ¿no? O quisieras, ¿no? Incluir dentro de tu modelo el modelo de W260, ¿no? Tú en tu modelo, ¿no? Tendrías justamente que incluir, ¿no? El hidrograma que sale para el W260, ¿no? Ahí dentro de los resultados nosotros justamente hemos visto, ¿no? Este análisis, ¿no? Del W60, donde el W60 también forma un hidrograma. Entonces, perdón, para diferentes tiempos de retorno, de acuerdo a lo que tengan, ¿no? Por decir, el tiempo de retorno es 140, y el W60, ¿no? También forma un hidrograma y tiene, ¿no? Toda una serie de datos que justamente vas a confluir. Entonces, tú lo que tendrías que hacer, si tienes topografía del sector, ir incluyendo cada uno de los puntos, ¿no? Ir incluyendo todos los puntos por donde tú tengas ingreso de hidrograma. ¿Cómo lo harías en el IBER? En el IBER es bastante, bastante, ¿no? Cuando hemos visto, ¿no? Justamente, nosotros hemos comenzado a incluir, ¿no? Todo lo que corresponde a lo que es la data de Boundary Condition. Entonces, si ustedes han visto justamente en el Boundary Condition nos está mostrando, ¿no? Estas opciones. Una es
Una justamente, ¿no? Es la opción que indica inlet number o inlet número, ¿no? Inlet número 1, inlet número 2, inlet número 3, ¿no? Inlet número 4 y así cada uno. Entonces, cuando tú vas a incluir, ¿no? Tu valor de caudal, perdón, vas a incluir tu valor de caudal, tú le vas a tener, ¿no? Incluyes el 1 con su hidrograma y justamente haces la selección o asignas de acuerdo a lo que nosotros habíamos conversado. Voy a aquí justamente para que se vea mejor. Ahí tienes tú la información. O sea, poner uno nuevo. Tienes, ¿no? Por ejemplo, la inclusión de estos tres puntos, ¿no? Entonces, tú vas a indicar, ¿no? Por ejemplo, bueno, y cuando tengas la inclusión de estos tres puntos, tú vas a hacer un shape, ¿no? Como hemos visto, que justamente tenga algo así, ¿no? Como esta forma. Tal vez un poco menos, tal vez un poco más, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos, a todo lo que hemos analizado. Entonces, ahí, por ejemplo, tú tienes prácticamente acá la indicación de que acá hay un ingreso, de que acá hay un ingreso y de que acá también vas a tener otro ingreso. Entonces, cada vez que tú hagas un nuevo ingreso, por ejemplo, acá le vas a indicar el valor de 1 y acá tú, le vas a copiar tu hidrograma. Una vez que tú copies tu hidrograma, le vas a indicar asignar. Y cuando tú lo asignes, le vas a dar clic, ¿no? Justamente sobre este sector. Negro, sobre este sector. Y le vas a indicar, ¿no? En este sector, yo quiero que incluyas este hidrograma. Una vez que hagas eso, acá lo vas a cambiar por otro valor de ingreso. En este caso, ¿no? El inlet número 2. Y igual acá, ¿no? Vas a volver a copiar tu hidrograma de ingreso para este sector, ¿sí? Y lo vas a volver a asignar. Cuando lo asignes igual, ¿no? Le vas a hacer clic acá, así como hemos nosotros asignado ahora, y aquí va a estar el diagrama 1, ¿no? Y aquí va a estar el diagrama 2 de ingreso. Lo mismo, si tienes un tercer hidrograma, y si recuerdo bien, bueno, si lo haces sin el Iber Plus, si lo haces con el Iber Plus, vas a tener solamente el ingreso de hasta 15 hidrogramas. Pero si lo haces de forma normal, sin el Iber Plus, pues 20, 25 sin problema. Bueno, dependiendo de cómo ya tú distribuyes un poco la cuenca. Si lo tienes con 3, ¿no? Igual, vas a copiar el hidrograma y cuando hagas, ¿no? Justamente la asignación, ¿no? La asignación del sector, ¿no? Tú le vas a indicar, ¿no? Asignar, y vas a asignar esto como punto número 3. Así justo, no, todo va a ir yendo hacia acá, va a ir confluyendo de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a la topografía del sector, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos visto, y bueno, y todo esto que vaya confluyendo simplemente va a llegar a este punto. Lo único sí, ahí sí, un poco no. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos esto, nosotros hicimos el tema de los valores de cuenca y también hicimos un tránsito. Pero miren, ¿no? Los tránsitos simplemente han sido la conexión entre un yuncho y otro yuncho. No tiene la forma, no tiene la distancia, no tiene, tiene incluso una pendiente promedio, ¿no? Tiene valores muy diferentes a lo que correspondería a lo que es un Iber, ¿no? Entonces, un Iber vas a tener todo, ¿no? Vas a tener topografía, vas a tener información, y con eso prácticamente el río va a estar transitando, o perdón, mejor disculpen, el caudal va a estar transitando por el río, y con eso no vayamos nosotros a pensar que tal vez si estamos nosotros queriendo obtener caudales iguales, ¿no? Sobre todo la salida, vamos a obtener el mismo caudal. Eso no lo va a tener, porque el comportamiento que le hemos puesto a River, ¿no? Como características, es muy diferente a la característica que va a tener acá, ¿no? Con una topografía y con toda una serie de sectores, ¿no? Tendríamos, ¿no? Si queremos que verificar, incluir todos esos valores, pero al igual, ¿no? Yo no creo de que cuando hagas el levantamiento topográfico, ¿no? Tú lo vas a incluir
como un valor todo, ¿no? Sino simplemente vas a incluir hasta una parte, ¿no? Vas a incluir igual acá hasta una parte, vas a incluir hasta una parte, y de acuerdo a eso vas a ir comenzando, ¿no? A evaluar cada uno de los puntos. Y la salida igual, ¿no? Si en caso, por ejemplo, tuvieras acá la inclusión, ¿no? De otro río en la salida, ¿no? Tal vez, ¿no? Igual acá, simplemente, ¿no? Cuando hagas tu salida, tu sable, si quieres, si quieres lo vas incluyendo como una salida, pero si no lo puedes, ¿no? Ir incluyendo en cada uno, ¿no? De los sectores, ¿no? Como el sector de salida que tú vas, que tú vas a tener, ¿no? Y por donde puede finalmente, ¿no? Sobre todo, llegar a desbordar el agua y el agua a salir, ¿no? Eso sería justamente la opción para que tú tengas, ¿no? La inclusión de varios sectores, ¿no? Y de acuerdo a la topografía que tú estás analizando. No sé si está O ahí. Dime, sí, Carlos. sí, no, sí, sí, quedó claro. Ahora, una consulta más. Por ejemplo, ¿el IBER se puede usar en drenaje urbano? Sí, Porque también. drenaje, Perdón. claro, ahí son cuencas, digamos, más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer, por ejemplo, con los hidrogramas de esas cuencas pequeñas? ¿Esas cuenquitas también se modelarían en HMS? Bueno, modelarlo en HMS, esas cuencas pequeñas, tú también lo puedes hacer, ¿no? Pero no creo, por ejemplo, que para esas cuencas tan pequeñas, más que pensar como en modelarlo en el HMS, más tendrías que pensar en si lo vas con qué tipo de modelo de precipitación escorrentía lo vas a hacer. O sea, muchas veces, como son cuencas tan pequeñas, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el método racional, ¿no? El método racional justamente nos va a permitir poder determinar lo que es un poco el caudal de acuerdo a la intensidad y de acuerdo al área, ¿no? Tienes el caudal y el caudal va a ser igual a C por I por A, ¿no? Entre 3,6, ¿sí? Entonces, con eso tú seguramente vas a obtener el caudal. Pero hay un punto más, ¿no? El tema justamente es hay, tú, tú no solamente vas a tener eso, sino tú vas a tener también tu tiempo de concentración. Entonces, cuando tú tengas tu tiempo de concentración, ¿no? Tú lo que puedes hacer es poder analizarlo este tiempo de concentración con el caudal pico, ¿no? Y ese tiempo de concentración, simplemente a través de la fórmula del hidrograma triangular, poder transformar ese caudal pico en un hidrograma, ¿no? Tú vas a tener igual tu caudal pico, pero vas a tener la determinación, ¿no? Mediante un hidrograma. Incluso si tú buscas en internet, hay un Excel donde te dice justamente, no hace la conversión de la información de caudal en función en función del hidrograma y del tiempo de concentración que tú le colocas. Y eso te lo transforma en hidrograma y tú ya eso ya lo puedes incluir, ¿no? Como parte de tu información para drenaje urbano. Ah, ok, ok, ok. Ya, ya, ingeniero. Gracias. Sí. Más bien, ahí, discúlpame si no lo tengo ahorita la hoja. O sea, sí la tengo acá, pero entreverá entre muchos archivos, pero la voy a buscar y se las comparto en el grupo para que la tengan, ¿no? Pero ese justamente no es, sería la metodología más rápida para que tú lo puedas ingresar en el IBER, en el GEDRAS, que ahora tiene el módulo, en el SWMM, ¿no? En diferentes puntos donde tú lo puedas incluir, ¿no? Pero el tema va a ser siempre también ese, ¿no? El tema va a ser de que hay que recordar que hay un tiempo de concentración, o mejor dicho, un tiempo de tránsito de cualquier tipo de flujo, ¿no? En cualquier tipo de estructura, en un canal, en un buzón, entre dos tuberías. Entonces, ese tiempo de flujo va a ser el que finalmente nos va a determinar también, ¿no? En que tu final pueda ser, ¿no? Que el caudal pico que se produce en un tiempo no sea el caudal pico no máximo, sino porque el otro también va a tener una longitud y va a tener un valor donde el cual, ¿no? Se va a terminar transitando tu caudal. Entonces, definitivamente no va a ser aquí, por ejemplo, no es la suma aquí, ¿no? Sino más bien la suma va a ser aquí, por ejemplo. O si quieres no verlo, acá, por ejemplo, la suma va a ser aquí. O lo voy a dibujar, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el punto de un canal acá, ¿no?
donde estás transitando, y finalmente el otro canal transita, ¿no? Tal vez más cerca acá. Entonces la suma de ambos, ¿no? Por ejemplo, la suma para este pico va a ser con este, ¿no? Valor. Y la suma para este pico sí va a ser con este valor, entonces posiblemente si tú tomas todo el envolvente vas a tener aquí, ¿no? Algo que va a ir más, un poco más, pero no va a ser la suma entre los dos picos, ¿no? Sino va a ser finalmente la suma simplemente de este valor del hidrograma con este valor. ¿Por Ese qué te lo sería digo? para el Dime. canal que digamos que, o sea, el primer hidrograma es de un canal y Claro. el segundo del otro canal y la suma sería para el canal donde se juntan los dos. Exactamente, claro. Entonces, cuando tú, te lo digo más que todo por si tú, acá en el IBER o en el GERRAS, tú puedes, ¿no? También obtener el tema del hidrograma que va a transitar en un momento por el sector. Entonces, si tú ves, ¿no? Que no es la suma de los caudales picos, sino que es otra suma menor, es por el tema del tránsito también. A eso me refiero. Ah, ok, ok. Ya, ¿Sí? ingeniero. Sí, lo digo porque lo tomes en cuenta porque se los comento porque algunas veces, ¿no? Cuando hacen la revisión, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Por qué no tiene pico? ¿Por qué no se suma el caudal máximo con otro caudal máximo? ¿No? Y es justamente por este tema, ¿no? Del tránsito que se va a producir. Entonces, eso más que todo, ¿no? Es justamente cómo tú puedes ir trabajando en el IBER, ¿no? Como parte de la información. Ahora, ahí en Bueno, el IBER, dime. en el segundo modelamiento que ha hecho, donde ha puesto el muro, este, se puede también hacer correr el modelo, pero ya con una superficie, digamos, editada en el Civil 3D, ya con los muros de contención, por ejemplo. Claro, sí, también. O sea, mira, cuando tú, si es que queremos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer algo rápido. Vamos a hacer algo con justamente, ¿no? Las topografías que estamos trabajando, por ejemplo, de nuestro sector. De nuestro sector que estamos hablando, ¿no? Que ya el siguiente clase de nuevo comenzamos. Este fue lo que vimos. ¿No? Miren, aquí, por ejemplo, tenemos la topografía del toro, ¿no? Que habíamos estado nosotros trabajando. Entonces, nosotros a partir de la información ya creamos una superficie, si recuerdan, ¿no? Incluso aquí podemos editar, ¿no? Y podemos abrir la superficie, ¿no? Incluso la superficie ya está ahí, está ahí. Entonces, así como tú tienes tu superficie en el civil, tú el civil también puedes ir creando, ¿no? Toda una serie de elementos. Ahí, por ejemplo, voy a crear algo rápido, ¿no? Voy a crear, por ejemplo, utilizando un grading, ¿no? Miren, ahí, por ejemplo, por decir, ¿no? Aquí nosotros tenemos, ¿no? La necesidad de incluir una defensa ribereña, ¿no? Entonces, ¿ven? Aquí esto es un grading, ¿no? Que prácticamente es un cuadrado. Entonces, no, aquí nosotros solamente vamos a verificar el tema de cuál es la cuota. La cuota acá, por ejemplo, es 223, 222, ¿no? Y la cuota máxima acá es 224. Entonces, este punto lo vamos a llevar hasta un valor de 203. Entonces, cuando tú, ¿no? Pues tienes la opción de crear un grading. Aquí, o sea, puedes crear un grading, ¿no? En función justamente de diferentes elementos, ¿no? Lo primero, por ejemplo, que tú puedes crear, que tú tienes, es que crear un feature, ¿no? Live de un objeto. Entonces, tiene, por ejemplo, la opción de crear este objeto. Este objeto, por ejemplo, se va a llamar, ¿no? Vamos a tener el nombre, ¿no? Lo vamos a llamar como defensa. El estilo va a ser el estilo básico que estamos creando, ¿no?
y la inclusión, ¿no? De la topografía. Ok, mira, y automáticamente acá se ha creado un grade. Entonces, este grade pues, tiene diferentes valores, ¿no? Uno de los puntos justamente es el tema de la elevación. Miren, aquí como no tiene, como nosotros no lo hemos creado, aquí prácticamente la elevación es cero. Ahora, a todo, por favor, no es solamente por un ejemplo. A todo le vamos a poner 230. 230. Ya tenemos el valor ahí de 230. Entonces, vamos a ir a grading. Vamos a chequear de que el grading, este, grading, automático superficie, que esté siempre, ¿no? Y que el volumen lo saque a partir de la superficie con la que vamos a trabajar. ¿Estamos, no? Esos son los grading group que se van a crear. Todo a partir de este sector. Entonces, con eso, nosotros podemos, ¿no? Y tenemos la opción, grading, ¿no? Por ejemplo, to elevation. Acá, ¿no? Incluso acá. Esta es la superficie seleccionada, todo lo que vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, le puedes indicar, ¿no? Quieres crearlo con unas ciertas propiedades, aquí esté creado, ¿no? Tenemos, ¿no? Todas las opciones, y de grading 1, indicando claramente cuáles son los valores con los que vamos a trabajar, y clic en, entonces, grading, aquí le vamos a poner, perdón, crear grading, aquí no podemos poner justamente ya la opción de crear grading a partir de esto de acá. Creamos, le indicamos que queremos que lo tomes afuera, queremos aplicar a toda la longitud, queremos, ¿no? Perdón, me lo he puesto a partir de la elevación. Aquí lo voy a poner a partir de la superficie. Aquí, le damos grading, pero grading es afuera, indicamos a toda la longitud entera, ¿no? El slot que sea la que hemos trabajado, ¿no? El relleno también, y ahí automáticamente ya se crea todo este sector. Aquí tenemos el crear infill, incluso, ¿no? Y ahora lo vemos. Mira, ahí justamente hemos creado, ¿no? Prácticamente un sector, ¿no? Que se ha transformado en grading. Una vez que se ha creado este grading, mira, aquí puedes ver, antes no había una superficie, antes había solamente la superficie original, ahora tienes una superficie con un grading. Entonces, ¿qué es lo que te permite esa superficie, no con un grading? Es que, ahí incluso, acá por ejemplo, para que no se vea tan feo, vamos a crear grading y le vamos a hacer clic para tema de la transición. Algo debe haber con el tema de la topografía. Ya, bueno, pero el tema es, una vez que tú ya tienes realizado tu otra superficie, que esa otra superficie puede ser un corridor, puede ser un grading, puede ser
todos los elementos que tú quieras, tú simplemente puedes crear una nueva superficie, ¿no? Puedes crear un valor que sea superficie unida. Le vas a escribir OK. Y aquí en superficie unida, tú tienes justamente la opción, ¿no?, de edix. Y en la opción de edix, si tú le haces clic derecho, tiene la opción de pegar superficie. Entonces, tú le puedes indicar, ¿no? Quiero que tenga esta primera superficie, ¿no? Y quiero que después, sobre esa superficie, pegue el nuevo grading que se ha hecho. Mira, y ahí puedes ver, ¿no? Ya se está formando. Mira, si yo trazo acá un PL, un profile, y lo pongo con la superficie unida, ahí puedes ver, ¿no? Mira, ahí, a esa superficie, se ha creado esto. Ahora voy a ponerlo, voy a hacer este mismo quick profile, pero ya con toda la superficie. No, perdón, solamente con la superficie original, para que se vea. Mira, así era la superficie original. Sobre esa superficie se ha creado este gradient. Entonces, a esa superficie unida que tú ya tienes, la podemos exportar como un DEN, ¿no?, a uno de lo que hemos visto, ¿no? Justamente lo vamos a guardar como un DEN dentro de esta clase. Defensa, clase 8 archivos, ¿no? Guardamos superficie unida. Le indicamos, ¿no?, dónde va a estar lo que vamos justamente nosotros a guardar. Aquí el UTM-WG84. Indicarles la zona 19 sur, que a cada uno, ¿no?, de acuerdo al dato que tenemos, y clic en OK. Y automáticamente con eso, tú exportas tu superficie. Para que no pese mucho. ¿Tienes? Salí porque... Y ahí puedes ver, dentro justamente, ¿no?, de la información que tenemos de la clase 8, se está creando ahí el TIF, ¿no? El TIF de superficie unida. Y ahora, ese TIF que nosotros hemos creado, ¿no?, igual que en el anterior caso, miren, y ahí está justamente, ¿no?, lo que hemos incluido como elemento. Eso incluso no lo podemos, como habíamos visto la pasada, ¿vio?, en 3D, ¿no? Miren, y ahí está la inclusión, ¿no?, de la defensa ribereña juntamente con el terreno. Eso, como hemos visto, ¿no?, simplemente vas, layer, y lo exportas, ¿no?,
como un ASCII. Y una vez que lo exporta como un ASCII, tú puedes ingresar eso a los triángulos del IBER sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, eso es lo que tiene el IBER, ¿no? Que tú tendrías que procesarlo juntamente con el civil, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el, el GERAS sí tiene directamente una opción para que tú le puedas incluir esos muros o esos factores. Bueno, entonces hoy día nos quedaríamos hasta aquí. Muchas gracias a todos por